¿Alguna vez has visto algo tan increíble que te hace cuestionar todo lo que creías saber sobre la naturaleza? Pues agárrate, porque lo que estás a punto de escuchar desafía toda lógica. Un venado, exhausto y solo, yacía en el suelo de la sabana. Sus patas temblaban. Su respiración era cada vez más débil. ¿La razón? Una pitón gigante lo había atrapado entre sus anillos mortales. Cada músculo de esa serpiente se apretaba más y más. El pobre animal estaba perdido. O eso parecía. De repente, un rugido profundo sacudió el aire. Pero no era de un león. Era algo diferente. Algo poderoso. De entre los árboles salió un gorila espalda plateada enorme. Sus ojos brillaban con determinación. Sin pensarlo dos veces, se lanzó directo hacia la serpiente. Agarró la cabeza de la pitón con sus manos gigantes y comenzó a jalar con toda su fuerza. Pero espera. La cosa se pone más loca. 4 leones machos aparecieron de la nada. Se movían lentos, calculadores. Formaron un semicírculo alrededor del gorila. Sus miradas doradas no estaban en el venado. Estaban fijas en el gorila. Lo que pasó después rompe todas las reglas que conoces. Déjame llevarte al inicio de esta historia. Horas antes, todo estaba tranquilo. Una manada de venados pastaba bajo el sol de la mañana. Pero uno de ellos, un joven débil por una enfermedad reciente, no podía seguir el ritmo. Sus patas pesaban demasiado. La manada siguió adelante. Él se quedó atrás. Solo y perdido, el venado encontró un pequeño claro. Comenzó a comer pasto, sin saber que estaba entrando en territorio mortal. Cerca de un tronco caído, perfectamente camuflada, esperaba una pitón africana. Esta serpiente no persigue a sus presas. Solo espera. Y espera. Su paciencia es legendaria. Mientras tanto, en las ramas de un árbol cercano, un gorila espalda plateada llamado Marcos disfrutaba su comida. Arrancaba hojas y corteza con tranquilidad. Era el rey indiscutible de esa zona. Un ser de fuerza tranquila. Nada le preocupaba. Pero todo cambió en un segundo. La pitón atacó como un relámpago. Sus anillos rodearon al venado y lo tiraron al suelo. El claro explotó en una lucha desesperada. El venado pateaba. La serpiente apretaba. Cada segundo que pasaba era un segundo más cerca de la muerte. El sonido llegó hasta Marcos. Dejó de comer. Sus ojos inteligentes escanearon el paisaje. Ese no era el sonido de una cacería rápida. Era el sonido de una batalla larga y dolorosa. Algo dentro de él se movió. Los gorilas no intervienen en estas cosas. Son herbívoros pacíficos. Pero Marcos no pudo ignorarlo. Bajó del árbol con una gracia sorprendente. Caminó hacia el sonido. Y cuando vio la escena, algo cambió en su mirada. El venado estaba indefenso. La serpiente estaba ganando. Marcos tenía una decisión que tomar. La ley de la selva es clara, el fuerte sobrevive, el débil muere. Pero Marcos no se dio la vuelta. Rugió con toda su fuerza y se lanzó al ataque. Agarró la cabeza de la pitón. Sus pulgares presionaron el cráneo del reptil. Jalaba con toda su fuerza tratando de aflojar esos anillos mortales. La serpiente siseó, confundida. Nadie la había desafiado así antes. Pero Marcos no se detuvo. Sus músculos se tensaron. Era una batalla de titanes, inteligencia explosiva contra fuerza implacable. Y justo cuando pensabas que la cosa no podía ponerse más intensa, aparecieron los leones. 4 machos enormes. Se acercaron despacio, sin prisa. Formaron un círculo alrededor de todos. El venado, la serpiente y Marcos ahora estaban atrapados. El aire se volvió pesado. Los leones no atacaron de inmediato. Eran inteligentes. Esperaban. Dejaban que sus presas se agotaran. Marcos soltó una mano de la serpiente por un momento. Golpeó su pecho, TUM, TUM, TUM. Una declaración clara, aquí estoy. No me rendiré. Uno de los leones,
un macho con melena oscura impresionante, bajó la cabeza. Rugió. El suelo vibró. El desafío estaba hecho. El ataque era cuestión de segundos. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué harías tú en ese momento? ¿Observarías desde lejos o intervendrías? A varios metros de distancia, un guardabosques llamado Eduardo observaba todo con binoculares. Su corazón latía rápido. Había visto muchas cosas en su carrera, pero esto era diferente. Su entrenamiento le decía una cosa: no intervengas. La naturaleza tiene sus reglas. Pero lo que veía frente a él no era solo depredación. Era valentía. Era heroísmo puro. Los leones bajaron sus cuerpos. Se preparaban para el ataque final. Eduardo enfrentó la decisión más difícil de su vida. Si no hacía nada, Marcos y el venado morirían. Si intervenía, rompería la regla más sagrada de su profesión. Su mano tembló sobre la llave del jeep. Miró una última vez a Marcos, todavía luchando, todavía desafiando lo imposible. Y entonces lo decidió. El motor del jeep rugió. Eduardo pisó el acelerador a fondo. El vehículo salió disparado hacia el círculo de leones. El ruido del motor los asustó. Los leones rompieron su formación y huyeron entre los árboles. La amenaza había desaparecido. Pero la crisis original seguía ahí. El venado aún estaba atrapado. Marco seguía luchando con la pitón. Eduardo detuvo el jeep a una distancia segura. Se bajó. Ahora eran 2 contra la serpiente. La pitón calculó la situación. Ya no valía la pena. Lentamente, sus anillos se aflojaron. La presión disminuyó. Con un movimiento final, la serpiente soltó al venado y desapareció entre la maleza. En el claro quedaron 3 figuras: Eduardo, Marcos y el venado. Marcos se paró sobre el venado, su pecho subiendo y bajando por el esfuerzo. Miró a Eduardo. Por un momento largo y silencioso, no hubo agresión. No hubo miedo. Solo hubo calma. Un reconocimiento mutuo de lo que acababa de pasar. El venado, agotado pero libre, luchó por levantarse. Sus patas temblaban pero aguantaron. Había sido salvado por una cadena de eventos tan improbable que parecía un milagro. Lo que sucedió ese día en la sabana fue más que una lucha por sobrevivir. Fue una lección profunda. El acto verdaderamente impensable no fue el ataque de los leones. Fue la alianza. Fue la decisión de Marcos de pelear una batalla que no era suya. Fue la decisión de Eduardo de romper sus propias reglas por algo más grande. Esta historia desafía la idea simple de que solo el más fuerte sobrevive. Nos muestra un mundo mucho más complejo. Un mundo donde la empatía puede unir especies. Donde el coraje puede inspirar a los aliados más inesperados. Nos recuerda que la compasión es un lenguaje universal. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Que a veces nuestro papel más importante no es solo observar. Es actuar. Es ser parte de algo bueno. Si esta historia te movió tanto como a mí, déjame un like. Compártela con alguien que necesite recordar que la bondad existe en todas partes. Y suscríbete porque tengo más historias increíbles como esta esperándote. La naturaleza nunca deja de sorprendernos, carnal. Nos vemos en el próximo video.